Bueno, el otro día salió en el periódico El Economista, que obviamente no es un darling, no está en luna de miel con López Obrador. Hicieron allá una lista de instituciones que apoyan, dividido en instituciones educativas, medios, capital privado, etcétera. Y allá estaba también el Estado. Entonces nombraron las secretarías e instituciones del Estado que apoyaban el paro de una u otra forma. Allá hay un montón de secretarías que prácticamente convocan el paro nacional. Segundo, la empresa privada, hay obviamente el sector reaccionario, como Bimbo y Claudio X y la Coparmex, etcétera, etcétera. Un sector del gran capital. Había también un sector de capital medio, vendedores, comerciantes, etcétera, etcétera. Entonces tiene repercusión no solo dentro del mismo equipo de gobierno, que son cientos de miles de personas, obviamente, sino también en el empresariado. Como dijo Alfonso Romo, el jefe de la oficina de presidencia recientemente, ante la falta de capital del Estado para generar el crecimiento económico necesario, inevitablemente la iniciativa privada tiene que invertir más fuertemente para que haya crecimiento, porque sin crecimiento la cuarta no va a funcionar, dijo Romo. Entonces, este sector clave empresarial, obviamente hay una parte considerable que apoya. En cuanto a los medios, está allá Televisa y otros noticiarios de importancia. Casi toda la prensa impresa está en contra de la cuarta. Por supuesto, un sector de la Jornada, que supuestamente es un periódico de izquierda, sabotea el proyecto de la cuarta y lo sabotean a través de sus amigos, entre comillas, neozapatistas. Siempre me cuesta usar el nombre porque pobre Zapata, que tiene que ver con esos mercaderes allá en el sureste. Entonces, en los medios también hay una gran falange de medios impresos y digitales. Ahora, los medios impresos no tienen mucha importancia solo para una élite informativa, y cuando calculas los ejemplares que ven en los 4 periódicos más importantes de la capital, apenas llegas como a 250,000. Y si calculas que sus comentarios, sus editoriales lo leen quizás el 30% de la gente que compra esos periódicos, entonces hablas de 80,000 personas, de una élite informativa. El impacto, sin embargo, es a través de lo digital. La juventud forma su visión del mundo, su Weltanschauung, por el celular. De hecho, de 80 millones que están vinculados en México al Internet, 79 millones tienen acceso a Facebook, por ejemplo, y a Twitter. Los smartphones tienen una densidad de 96%, o sea, 96 de 100 mexicanos tienen algún tipo de smartphone. Y toma la televisión es esencialmente para la gente mayor que no maneja los smartphones, y la clase media, etc. Todo ese sector de la información y desinformación, mejor dicho, la desinformación digital, está controlado por factores que no son objetivos. Yo no digo que los medios deben apoyar a la cuarta, pero al menos deberían garantizar que traten de ser objetivos, y no lo son, ¿no? De hecho, y si me permite esa pequeña escapada sobre los medios, lo que llaman medios de comunicación, es un título absolutamente absurdo. Lo que sucede en una sociedad tan dividida por la desigualdad y las clases sociales es que estás en constante guerra, porque los de abajo quieren un poco más de salario, los campesinos un precio más alto, los de arriba quieren pagar menos impuestos, etc. Entonces la lucha de clases es esto. Entonces lo que sucede es, si estás en una situación de lucha, de guerra, entonces hay que entender que esos grandes medios, controlados por los grandes capitales, son empresas capitalistas que quieren hacer ganancia, en primer lugar, pero en segundo lugar,
cumplen un papel en la guerra psicológica. Tienen que mantener las mentes controladas de la gente. Entonces, dejar esos aparatos de guerra psicológica, esos medios digitales en manos de gente que quiere acabar con el único proyecto progresista que tiene México ahora, y si se pierde vas a tener un Bolsonaro mexicano, un Macri mexicano, y que Dios nos agarre confesar con eso. Entonces, dejar esos aparatos de guerra psicológica en manos de gente que no juega democráticamente ni limpiamente, es obviamente suicida. Y lo viste en Bolivia, con el golpe. Bueno, entonces habíamos dicho, el aparato del Estado, un gran sector, está con el 9 de marzo. Sector importante de la empresa privada está con esto. Sector importante de los medios, igual. Vete a las universidades. Nuestras universidades públicas, la UNAM, el Poli, etc., están mal, profesionalmente hablando, salvo algunas islas de excelencia que tienen, pero el nivel general es mediocre. Y tiene que ver con que los rectores se escogen a través de un sistema de clientelismo. No hay meritocracia en nuestras universidades. Por eso no juegan un papel a nivel internacional, por eso no atienden los reclamos de las mujeres, protección. ¿Desde cuándo existe ese problema en la UNAM? ¿Qué han hecho? Solo han hablado los diferentes rectores, ¿no? Narro, Grau, etc. Entonces, en las universidades, la cuarta no tiene apoyo real, serio, porque los profesores que controlan las universidades, que son los de alto ingreso, son conservadores y no tienen pensamiento de vanguardia, no tienes un Ateneo de la Juventud como con Vasconcelos, que es lo que requiere la situación política de transformación. Entonces, cuando tú tomas los diferentes sectores, tú ves que realmente la fuerza que está detrás de este problema, y eventualmente del 9 de marzo, es multifacética, multisectorial, multiclasista, multigénero y muy fuerte. Entonces, no es solo un grupo de presión que tú tienes que atender como la CENTE, por ejemplo, o algún otro grupito. No, aquí estás hablando de la mitad de la población que está en movimiento y que cuenta con apoyos, ya sea oportunistas, ya sea honestos, por muchos otros sectores de la sociedad. Esto va a la esencia misma del sistema social. Y si tú pierdes esto, tú pierdes el centro de gravitación que te da la estabilidad política. Entonces, ojalá que se pongan las pilas para atender esas demandas justas y que lo hagan convencer a las mujeres que realmente quieren apoyar a cambiar la situación. Yo pienso que ha habido un proceso de concientización en el gabinete promovido por las mujeres, por la secretaria de Gobernación, pero también de Energía, etcétera, etcétera, que las mujeres en general han entendido que es justo el reclamo, que hay gente infiltrada con planes golpistas, pero que hay que tomar una posición. Lo mismo sucede en el aparato legislativo, el Senado, la Cámara de Diputados, que básicamente no habían hecho nada, pese a que el problema México tiene cientos de años. Entonces, finalmente, yo pienso que reaccionaron ahora, en el último momento, y ojalá que reaccionen con celeridad, imponiendo ya las cosas que de inmediato se puede imponer. Pero ahí hay mucho que discutir. Los empresarios, por ejemplo, son responsables de la desigualdad del salario. El Estado puede ayudar, el Estado puede poner en la ley que tiene que ser neutral frente al género el salario. Solo la calificación del puesto decide. Pero ¿cómo implementas esto? El poder real lo tienen los empresarios. Entonces, si ahora de golpe son tan en favor de la emancipación de la mujer, ¿por qué no empiezan a pagar salarios iguales? ¿No? ¿Por qué no empiezan ellos a acabar con los abusos del outsourcing? ¿Por qué no empiezan, por ejemplo, en los supermercados, en Walmart, en la Mega,
darle sillas a las cajeras que están 8 horas paradas allá, dañando su salud. Lo que obviamente es idiota desde el punto de vista de la ciencia económica, porque en lugar de aumentar la productividad haciendo eso la baja, porque cansas a la mujer, a la trabajadora, al trabajador en una actividad que no aumenta el rendimiento de la inversión para el capitalista. O sea, absolutamente absurdo. Si ahora de golpe ya son amigos de las mujeres, ¿por qué no empiezan en su propia casa? ¿No? Entonces, yo pienso que hay muchas cosas que hacer, que el gobierno demasiado tarde ha agarrado la onda, que ha entendido que es una cosa explosiva y que su concentración con comentarios un tanto lacónicos frente a ese problema no son suficientes. Y tú necesitas otro formato de comunicación con las mujeres que sean las mañaneras. En las mañaneras el presidente tiene muy poco tiempo para contestar. Y todos los temas del día aparecen. Pero explicar por qué la economía no ha crecido en los últimos 2 años y que pese a esto el modelo económico es correcto. Eso requiere tiempo, no lo puedes contestar en 5 minutos. Entonces necesita complementar el formato de las mañaneras con otro programa en el cual se explica a fondo esos temas más complejos, ¿no? Pues, y lo que se podría hacer, por ejemplo, el presidente podría en la mañana hablar 30 minutos sobre la economía y explicar qué significa que el litro de gasolina en Houston es más barato que en México, ¿no? Todo eso tiene una explicación. Porque el peso ahora se devaluó. Todo eso hay que explicarlo y no se puede hacer en 5 minutos. Entonces, sería conveniente que el presidente dedicara 20 minutos cada mañana a un tema para didácticamente explicar el trasfondo de esto, porque así tú generas conciencia en el ciudadano. Pero el formato actual de la mañanera no genera la conciencia estructural y el conocimiento estructural que tú necesitas para que la gente no caiga en las mentiras de los productores industriales de fake news, de la derecha, ¿no? Entonces yo siento que la reacción fue lenta, ahora están poniéndose las pilas para cambiar las cosas, pero el daño está hecho, ¿no? Ahora hay que tratar de limitarlo. Y ese es un problema de la comunicación ahora. Y de y de las medidas reales que deben de hacer, ¿no? Yo no entiendo, por ejemplo, por qué no dice el presidente o un secretario, bueno, hasta fines de año vamos a construir 200 casas de protección para las mujeres. Y le ponemos una protección, una policía armada, etcétera, etcétera, para protegerlas. Porque ¿cómo proteges a la mujer si no puede salir del lugar donde la golpean? ¿No? Hay iniciativas buenas, por ejemplo, aquí en la capital, ir de hogar a hogar y preguntar si hay violencia. Eso al menos transmite un mensaje psicológico. No va a cambiar la situación real, pero es un mensaje psicológico a los agresores. Que tú necesitas medidas más contundentes. Una mujer que quiere irse a la casa porque la maltratan, necesita tener un lugar a donde ir y saber que está protegida. ¿Por qué no hacen eso? ¿Cuánto cuesta 200 casas, asilos en la República, ¿no? Quieren construir cientos de bancos para entregar subsidios, eso está bien. Pero esto no es igual de importante o más importante todavía, ¿no? Entonces hay que actuar rápidamente con medidas contundentes y hay que explicar sistemática y persistentemente a la población qué es lo que se hace. Otro grave error del gobierno que no se haga eso.